Quizá el significado más seguro de los límites históricos que presenta la doctrina política lo proporcione la mezquina actuación que ésta lleva a efecto cuando se la compara con los fenómenos prácticos que la han seguido. Ya se ha dicho como la teoría esclavista de Aristóteles se da de bofetadas con el simple buen sentido del inglés común del siglo XVII. Un papel que no resulta mejor de cuanto lo sea la doctrina de la armonía social, regida por la mano invisible de Adam Smith en relación con el sentido común del huelguista de nuestros tiempos, o bien la teoría kantiana de la división de los ciudadanos en activos y pasivos ante el sentido común del elector que ha logrado el sufragio universal, o también la idea de Humboldt acerca del estado abstencionista frente a las expectativas de seguridad del empleado que espera en su casa al médico de la mutualidad de Estado o del pensionado que recibe cada mes la pensión, o, en fin, la teoría hegeliana de la misión universal de la policía ante el recuerdo que cada uno conserva de la Gestapo. Empero, la más desconcertante incapacidad que las grandes doctrinas políticas modernas muestran es, en conjunto, la de no entrever la inminente irrupción de las masas populares en la vida pública y la animación revolucionaria del cuarto estado. Y más aún, si se exceptúa la ala herética del pensamiento premarxista, un cierto Rousseau y los grandes socialistas utópicos, sorprende no solo la falta de previsión de los fenómenos de este género. Un teórico puede ser grande cuando ve, aunque no prevea, sino también el auténtico desprecio, teórico y moral hacia los trabajadores dependientes, que transpira toda gran obra política. Y sería necesario que alguien reoyera orgánicamente esta sección de la historia del pensamiento político moderno, por lo general ya archivada, para someter al fuego de la crítica la concordancia de fondo que se manifiesta en ella con la tradición de cada época. Se trata de una tradición que, es lícito afirmarlo, desciende de una armazón teórica común, caracterizada por la exposición dualista de trabajo y pensamiento, praxis material y praxis teórica, que constituye además la trama profunda de la antítesis de la naturaleza y la historia, para decirlo con Bruno Bauer, y del nulo reconocimiento mental de aquella unidad entre hombre y naturaleza que, por el contrario, comentaba Marx, ha siempre existido en la industria y que en cada época ha existido de manera diferente, de acuerdo con el mayor o menor desarrollo de esta última. 61 En semejante conjunto conceptual, sigue notando Marx, la producción real de la vida aparece como algo prehistórico, mientras que lo que es histórico, entendido como algo que está separado de la vida común y corriente, aparece como extra o sobrenatural. La relación del hombre con la naturaleza queda, por tanto, excluida de la historia y con ello se crea el antagonismo entre naturaleza e historia. El gran mérito teórico de Marx en el campo del pensamiento social, parece ser el de haber reconstituido mentalmente aquella unidad dispersada por efecto de la división del trabajo, que se transforma en división real desde el momento en que se opera una división entre el trabajo manual y el trabajo mental. En adelante la conciencia puede realmente figurarse que constituye algo diferente de la conciencia de la vida práctica existente, y concebir realmente algo sin concebir nada real. A partir de este momento, la conciencia está en grado de emanciparse del mundo y de dedicarse a elaborar la teoría pura, la teología pura, la filosofía pura, la moral pura, etc. Reconstituir la unidad de naturaleza e historia significa para Marx llegar a concebir la historicidad de la naturaleza y la naturalidad de la historia, ganar teóricamente los ritmos prácticos de los tipos históricos naturales de la convivencia humana, pensar en los pensamientos mismos como pensamientos históricos que se refieren a tipos sociales materiales y, correlativamente, aproximar los tipos sociales como organismos humanos naturales que se completan con las estructuras ideales que ellos mismos manifiestan. De este modo, como se ha visto ya en el caso de la teoría del valor de Aristóteles, Marx logra poner en evidencia los límites históricos de las doctrinas sociales, como explicaciones teóricas de tipos determinados de sociedad que son y en los que se plantean únicamente los problemas que ellos mismos comportan, y descubre las auténticas anticipaciones del genio teórico que rompe, en cierta medida, el sistema de su tiempo. Esta explicación causal de la historia del pensamiento político legítima, para Marx, en el campo de las ciencias sociales, el empleo del método científico, propiamente dicho, ya que configura la historia de las ideas, como una previsión teórica calibrada y conformada por el recurso histórico real. Ahora bien, no se trata aquí, naturalmente, del experimento de laboratorio cuya falta fue siempre el pretexto para diferenciar la ciencia del hombre de la ciencia de la naturaleza, sino de aquel típico experimento humano que es el experimento histórico, vale decir, del sucederse real de tipos sociales que se transforman el uno en el otro y que realizan las generaciones humanas y sus creaciones ideales. Desde este punto de vista, la revolución teórica de Marx tiene el alcance de aquella revolución científica operada por Darwin, a la que viene a completar. Mientras que Darwin fue el primero en descubrir la estructura histórica de la vida natural, Marx fue el primero en descubrir la estructura natural de la vida histórica.
Y de esta complementariedad universal de historia y naturaleza brota la posibilidad de teorizar una ciencia del mundo y hasta una metodología científica. Pero tal complementariedad de historia y naturaleza en el pensamiento de Marx conservaría una gran laguna si en el plano de la teoría político-social Marx no estuviera consciente del carácter histórico de su mismo pensamiento materialista. De hecho, Marx alcanza este grado de conciencia cuando se da cuenta de que ahora logra ver y entender lo que en la sociedad griega faltaba, una estructura natural íntegramente tratada por el hombre, de tal manera que pudiera expresar, con el predominio de la industria sobre la agricultura, relaciones enteramente sociales, desvinculadas en modo definitivo de los lazos naturales. Marx reconoce el mérito de Hegel por haber visto el éxtasis del espíritu absoluto. Él puede concluir así, por una parte, que el dualismo de Estado y sociedad civil es una articulación efectiva de un tipo de relaciones sociales materiales y, por otra parte, que su verdadera unificación no puede ser ideal y que él es necesario, y no una superación en la esfera de la espiritualidad, sino una transformación tal que, al devolver a la sociedad civil el nexo comunitario que la división del trabajo y la disociación privada han hecho emigrar hacia el mundo abstracto del Estado político, anule a la una como sociedad civil, o sociedad de los privados, y a la otra como sociedad separación entre Estado y sociedad civil y en el mundo moderno, pero lo hace responsable de no haber visto los fundamentos históricos modernos de tal separación y de haberla supuesto como una etapa del itinerario seguido por el espíritu a través de su historia temporal hacia producto histórico, primis, puramente política, o comunidad solo ilusoria por cuanto se abstrae de las relaciones sociales reales. Se trata de una transformación que de esa manera reconstituiría a la sociedad como una sociedad homogénea. El paso de Marx hacia el comunismo es el resultado práctico de su revolución teórica, y se debe precisamente a la visión de la necesidad histórica de una socialización de las relaciones modernas, el que Marx logra no solo ver sino además prever la irrupción popular en la vida moderna. Como es sabido, numerosas y asaz distantes son las estimaciones que se dan del pensamiento de Marx. Pero a pesar de ello el dato constante que motiva su actualidad histórica y su eficiencia teórica es su capacidad de entender el destino del siglo, y no en el plano de las proclamas políticas, sino en el del análisis científico. Con Marx se reconoce la estructura natural humana del mundo y la conexa estructura humano-natural del pensamiento, el sujeto práctico, en el nivel explicativo, cala, en lo concreto natural del sujeto productor, del trabajador, exactamente mientras la relación natural de los hombres sale de la eternidad y se injerta en la composición histórica y humano-social de todas las esferas de la vida. Por esto, explicar el mundo para él no basta. Marx no sustituye la transformación del mundo por el conocimiento del mismo, sino la concepción tradicional del mundo como mera realidad del pensamiento por la nueva concepción del pensamiento, como realidad totalmente mundana y ritmada por módulos ideales que reproducen de una determinada manera los módulos reales de las formas históricas de convivencia social. Si antes cambiar el pensamiento significaba el modo de cambiar al mundo, ahora cambiar al mundo implica un modo de cambiar al pensamiento. Pero si antes, aquella pretendida plasmabilidad ideal del mundo era solo un neto idealismo destinado a meditar acerca del infinito carácter indomable de la realidad, ahora esta plasmabilidad mundana del pensamiento lo hace capaz de murar efectivamente la realidad mundana. La filosofía política y social que hasta ahora había siempre oscilado entre sus variados disfraces metafísicos, entre la utopía histórica y el compromiso práctico, encuentra así un sucesor de harto diversa capacidad incisiva, la ciencia de la economía política como ciencia de las relaciones sociales reales, de las que el pensamiento no es más que pensamiento. La crítica de la razón se transforma así en la crítica de la misma práctica humana. La revolución de las ideas era el último límite de la creatividad del espíritu, la revolución de las cosas deviene con Marx la nueva